Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de Diario de un Emprendedor. Mi nombre es José Luis Cepeda y pues para mí es un verdadero gusto poder compartir mi historia con cada uno de ustedes. Cuando yo llego a Villanueva, muchas cosas cambiaron. Mis amistades cambiaron, definitivamente cambiaron. Empecé a tener nuevas amistades. Esas nuevas amistades tenían costumbres diferentes a las que tenían mis antiguas amistades, entonces yo tuve que empezar a agarrar nuevas costumbres, nuevos hábitos, nueva forma de hablar. Y en cierta manera quiero ser muy sincero con ustedes en este punto. Cuando yo a mis 10 años llego a estudiar cuarto primaria en la escuela El Calvario, así se llama esa escuela, existe todavía en Villanueva, El Calvario. Cuando yo llego a estudiar ahí, en cierta manera los niños de esa escuela y las niñas me miraban para abajo, como aquel que venía del monte, como aquel que venía de la montaña, así me miraban ellos. Y yo sinceramente, pues, en algún momento me sentí así también, porque seamos bien sinceros, casi siempre los seres humanos nos sentimos en un buen porcentaje según la manera en que las personas nos tratan o nos hacen sentir. Y fue ahí cuando yo podría decir que conocí por primera vez la burla o el bullying. En ese año recuerdo que se me hizo una especie de burla o de bullying, pero ahí iba llevándola. Hay dos amistades que marcaron mi segunda etapa de que le podría llamar la adolescencia cuando ya tengo 10 años. Uno de mis amigos que conocí justamente en ese año, en ese grado, se llama el Werner. De hecho se escribe Werner Barrientos. Con este niño empezamos a ser amigos y hay otro que se llama Samuel. Él me parece que ya no está en Guatemala, si no mal estoy, está en Estados Unidos. Samuel, el apellido no lo recuerdo. Pero me empecé a llevar bien con ellos. Samuel era un niño que en cierta manera tenía una educación cristocéntrica y eso hacía que yo me llevara bien con él. O sea, de que él y su familia eran cristianos y con él nos poníamos a hablar de la Biblia, con él a la hora de recreo nos poníamos a mencionar situaciones importantes que se dan en la vida cristocéntrica. Y también estaba el otro, mi amigo, que él sí era y supongo que es hasta la fecha cristiano, pero cristiano de los católicos. Y entonces con él no hablábamos mayor cosa de situaciones espirituales con él. Pues por alguna razón fuimos compatibles y nos empezamos a llevar bien. Él vivía más o menos a 2 cuadras de la escuela y entonces pasábamos a la casa de él, yo lo pasaba a traer y casi siempre la familia de él fue muy amable conmigo. Siempre me ofrecían algo de tomar, de comer y entonces me encantaba, no tanto por la comida, sino que Samuel era de una clase media baja, su casa muy sencilla. El Werner era de una clase media, podría decir, tal vez no media alta, media. Bueno, su papá ya tenía 1 o 2 carros, vivía en una casa muy bonita y en cierta manera yo sentía que podía aprender muchas cosas. Me sentí siempre muy querido, muy aceptado por el papá de él. En determinado momento el papá de él jugaba con nosotros muy raras veces, pero a veces se ponía a platicar con nosotros y una de las cosas que a mí siempre desde niño me llamó la atención es platicar con los adultos. Y entonces él se ponía como a aconsejar a su hijo para él, su hijo era pues lo máximo, ¿verdad? Entonces a veces lo comparaba conmigo y siempre, pues yo nunca me sentí al nivel de él, ni mucho menos mayor, pero su papá enfatizaba eso. Pero en ese año de cuarto primaria nos íbamos a veces a la casa del Werner a jugar, jugábamos las chamuscas en la cuadra, ahí fue donde conocí al Boris, al Pitis, con ellos jugábamos ahí en la cuadra y pues la pelota que se trababa en la vecindad, a ver quién se metía, a ver quién iba a pedirla y bueno, pude como vivir todavía esa
etapa emocionante de los juegos, de las chamuscas, y me gustaría compartirles más cosas específicas que marcaron mi vida en ese momento de mi vida, pero lo haré en la próxima sesión.